Gracias, nos da mucho gusto tenerlas aquí para interpretar y nos da mucho gusto que estén aquí las personas en el público por estar aquí en la conversación importante sobre las enmiendas eh, fiscales que van a estar en la papeleta en noviembre y el impacto en las comunidades si es que se aprueban por los votantes. Hay unos cuantos anuncios más antes de comenzar. Todo el mundo va a estar silenciado y sin cámara durante este formato de webinario. El chat no va a estar prendido, pero sí queremos recibir sus preguntas durante la presentación. En la parte inferior de la pantalla pueden ver una función de preguntas y respuestas y ahí pueden poner sus preguntas. Vamos a tratar de responder todas las que podamos esta noche y esperamos poder hacer seguimiento con más información. También pueden mandar un mensaje a los coanfitriones si tienen alguna dificultad y vamos a grabar y vamos a compartir las diapositivas después de nuestra reunión esta noche. Entonces, nada más para comenzar, si no están familiarizados con el Centro Presupuestario Fiscal de Carolina del Norte, somos una organización sin fines de lucro, no partidista que documenta y analiza las condiciones fiscales y económicas en Carolina del Norte y lo hacemos en colaboración con líderes comunitarios y personas que tienen experiencia vivida de la pobreza durante una economía que no está funcionando para todos. Nuestra misión en este trabajo es avanzar políticas públicas que dan bienestar público y creen las condiciones para que todas las personas de Carolina del Norte prosperen sin importar quiénes son o de dónde vienen. Estamos tan emocionados de tenerlos aquí esta noche. Yo soy Alexandra Sorora, soy directora ejecutiva en el Centro Presupuestario y Fiscal de Carolina del Norte y tenemos una agenda muy llena para ustedes esta noche. Nosotros creemos, mientras aprendemos juntos durante de las enmiendas el día de hoy, esperemos que vean que durante demasiado tiempo, las políticas de presupuesto en este estado han enriquecido a unos cuantos y eh, no le han hecho caso a la asequibilidad y las necesidades de tantos de nosotros. Es importante recordar que estas son elecciones que nuestros líderes elegidos están haciendo y no tiene que ser de esta manera. Nosotros sabemos que nuestro presupuesto estatal puede garantizar el bienestar de todos y Carolina del Norte es un estado muy próspero que puede pagar hacer esto. Nuestro presupuesto estatal puede asegurarse que todo el mundo tenga una educación buena y básica, acceso al cuidado de salud, acceso a vivienda asequible y cuidado infantil y a elecciones libres y justas que permitan que todas las personas de Carolina del Norte estén representadas en un proceso democrático. Todo esto se puede lograr, pero ahora mismo nuestras decisiones de presupuesto estatal, en particular nuestras políticas de impuestos, han significado que Carolina del Norte no está logrando este potencial para asegurar los fundamentos de una mejor calidad de vida para todas las personas. Entonces, mientras profundizamos esta noche, esperemos que se vayan de aquí con información para que compartan con sus redes y las herramientas que necesitan para participar en la conversación sobre las prioridades que ustedes tienen para el presupuesto estatal. Vamos a presentar ambas enmiendas fiscales que van a estar en la papeleta de votación. En noviembre vamos a crear espacio para preguntas y respuestas y después vamos a dar algunas maneras para involucrarse de una manera continua en este esfuerzo para mejorar la información pública sobre estas enmiendas. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí esta noche. Estamos emocionados de estar con ustedes y compartir con ustedes nuestro análisis de lo que estas enmiendas fiscales significarían. Para comenzar, le voy a pasar la palabra a Sally Hodges Coppel, que es analista en jefe con el Centro Presupuestario y Fiscal de Carolina del Norte. Gracias. Gracias, Alexandra. Durante nuestro tiempo juntos el día de hoy vamos a cubrir tres ideas principales. La primera, vamos a repasar brevemente los antecedentes de los recortes fiscales en Carolina del Norte que han sucedido más de una década y cómo han fallado en crear mejor bienestar para las familias de Carolina del Norte y de hecho han cambiado los nuevos costos que les caen a las familias y a los gobiernos locales. Entonces, esta historia nos va a ayudar a entender el contexto de por qué los líderes legislativos están haciendo estas enmiendas fiscales antes de los votantes. A continuación vamos a hablar sobre la enmienda de la ley a la ley del impuesto sobre la renta que fijaría estas reducciones de impuestos para las corporaciones y haría que nuestras comunidades no tengan suficientes fondos y el costo de las familias que están luchando por sobrevivir subiría.
Finalmente vamos a hablar de la enmienda al impuesto sobre la propiedad. Sabemos que no tantas personas, muchas personas les está costando las dificultades pagar las cuentas. Los legisladores podrían elegir financiar ayuda enfocada, pero en su lugar esta enmienda restringiría la fuente de ingresos más importante para los gobiernos locales a la misma vez que el Estado está pasándoles costos. Entonces, esta enmienda de hecho haría que sería más probable que los gobiernos locales van a tener que enactuar nuevas cuotas o reducir servicios básicos como educación, seguridad pública y respuestas de emergencia. Muy bien, entonces vamos a repasar nuestro contexto actual y cómo más de 10 años de recortes han pasado el costo a las familias y a los gobiernos locales. Regresando al 2013, los legisladores en Carolina del Norte repetidamente han reducido los ingresos sobre las ganancias para las corporaciones y a los ricos y han dejado a nuestras comunidades sin suficientes fondos. Esta tabla está mostrando las tasas de impuestos personales y corporativos regresando al 2013 y está mostrando todos los recortes agendados hasta el 2036. Lo anaranjado está mostrando el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el azul está los impuestos sobre las ganancias corporativas. Regresando en el 2013, Carolina del Norte todavía tenía un, un, un tipo de impuesto sobre la renta de personas físicas con una tasa más alta con las personas de más ingresos. Y eso fue lo que ayudó a hacer nuestro código fiscal más equitativo, pidiendo a las familias con más ingresos pedir un mayor porcentaje eh, sobre los impuestos de los ingresos. Pero después esa estructura se fue reduciendo y nos llevó a una tasa igual a todo mundo sin importar su cantidad de ingresos. Y ahora estamos en esta línea negra en el 2026 con la tasa personal de 3.99% y ahora van a ver que dicen que legisladores van a reducir el tipo de impuesto aún más hasta más tan bajo como 2.9%. Esos recortes ya están agendados sin saber las necesidades futuras de nuestro estado y si es que esta política de impuestos va a ser capaz de estar al día con esas necesidades. Al igual con las ganancias corporativas, han reducido los impuestos del 2013, ahora nada más está en 2% y va a ser completamente eliminado antes del año 2030. Entonces, después de este año, que corporaciones que ganan mucho dinero, ganan en nuestro estado, no van a pagar ningún impuesto en el estado de estas ganancias. Y sabemos que cuando estas impuestos sobre las ganancias corporativas se cortan, benefician a los ejecutivos y a los ricos, muchos de los cuales no viven en Carolina del Norte. Entonces, más del 90% de los recortes de los impuestos sobre las ganancias corporativas van a beneficiar a residentes de otros estados. Cuando el Centro Presupuestario de Impuestos de Carolina del Norte habla de estas rebajas, las hablamos como rebajas para las pocas personas ricas. Y esta tabla muestra por qué decimos esto. Esta tabla está mostrando el promedio de disminución de impuestos que las personas de Carolina del Norte de los diferentes niveles de ingresos van a ver cuando la siguiente ronda de recortes vaya a entrar en vigor en el 2027. En el 2027 la tasa va a volver a bajar y vemos que el 1% más rico de viviendas en Carolina del Norte, estas son viviendas que tienen ingresos de más de $764,000 al año y más, van a ver que su impuesto va a reducir como $8,000. Mientras tanto, sabemos de los datos estatales que la mayoría de las viviendas van a ver su disminución de impuestos de menos de $670 en promedio. Eso es como $14 al mes. Entonces, de nuevo, cuando se reducen los ingresos los impuestos a los ingresos personales, se benefician solamente a las personas ricas y la mayoría de las viviendas solo ahorran muy poquito y ese costo sigue aumentando año tras año. Estas rebajas de impuestos sobre la renta agregan muchísimos
pérdida de ingresos para Carolina del Norte. Entonces, como consecuencia de esta última década de recortes, Carolina del Norte hoy tiene 18.000 millones de dólares menos en ingresos anuales para financiar prioridades que apoyan el bienestar y que apoyan mejor asequibilidad. Entonces, si Carolina del Norte todavía tuviera esos impuestos del 2013, tendríamos 18.000 millones de dólares más para gastar en nuestro estado en el presupuesto de este año. Sin esa inversión, hemos visto las consecuencias en nuestras vidas día a día y en las noticias. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos de una consecuencia de esta falta de fondos y de que los costos se le pasan a las familias y a los gobiernos locales. Entonces, por ejemplo, el plan de salud de Carolina del Norte que cubre empleados estatales van a aumentar las premias de cuidado de salud, aumentando los costos mensuales para las personas. Mientras tanto, el sistema de las universidades han aumentado las colegiaturas por primera vez en 9 años, pasándole ese costo a las familias que tienen a personas asistiendo a estas universidades. En el último presupuesto estatal, los legisladores de Carolina del Norte decidieron dejar que los condados trataran de lidiar con los nuevos costos para administrar el programa de SNAP o de programa de asistencia alimentaria, en lugar de que el Estado cubriera estos nuevos costos, ahora los condados lo van a tener que cubrir por sí solos. Y claro, hemos visto falta de financiamiento crónico de nuestro sistema escolar de kinder hasta doceavo, con ciertos condados experimentando más problemas que a menudo se conectan con años y años de falta de financiamiento y apoyo adecuado de parte del Estado. Entonces, de nuevo, estos solo son algunos de los ejemplos de los impactos que hemos visto de recortes de impuestos repetidos y falta de inversión en nuestro presupuesto estatal. En años recientes, el Centro Presupuestario de Impuestos han habido más personas en Carolina del Norte entendiendo la conexión entre las necesidades en sus comunidades, el aumento de costo de vivienda y la falta de que estos recortes y el hecho de que estos recortes para los ricos no ayudan a las personas. Están viendo que es un maltrato y han empezado a luchar de regreso. Entonces, por ejemplo, a resistirse. Esta primavera, la Asociación de Educadores hicieron un acto de niños antes que corporaciones para aumentar las ganancias corporativas a 5% y aumentar millones para prioridades como educación pública. También vimos un grupo que se llama los Millonarios Patrióticos, que están pidiendo un 7% de ingresos para las personas que ganan más de $1 millón, que eso recaudaría más de $1 billón para escuelas públicas. Como vemos, este son el tipo de propuestas que ya no serían posibles si la enmienda de impuestos entra en vigor. Entonces, viendo esta resistencia y este esfuerzo organizado de parte de algunos residentes en Carolina del Norte, los legisladores decidieron en su lugar tratar de fijar sus políticas malas de impuestos como parte del presupuesto estatal más reciente y negociaciones de presupuesto. Los legisladores hicieron un trato. Los líderes del Senado están de acuerdo de continuar reduciendo los impuestos personales, pero un poco más lentamente que originalmente, pero de todas maneras llegando a esa tasa muy bajo de 2,49%. Y no hicieron ningún cambio a los impuestos sobre las ganancias corporativas. Entonces, las corporaciones van a seguir pagando nada de impuestos antes del año 2030. Los líderes legislativos también acordaron poner una enmienda constitucional sobre la papeleta en noviembre que fijaría los recortes de impuestos para las corporaciones y los pocos ricos en actuando, como vamos a ver, un 3,5% límite en los impuestos sobre los ingresos en la Constitución. Y finalmente acordaron poner una enmienda constitucional en la papeleta en noviembre que bloquearía a los gobiernos locales de tratar de financiar sus necesidades comunidades con sus fuentes de ingresos más importantes, las impuestos sobre la propiedad. Y entonces vamos a ver los detalles sobre esta propuesta también. Antes de que entremos a hablar sobre las enmiendas en sí, queremos decir de nuevo que sabemos de diferentes decisiones o que otras opciones son posibles que las decisiones que se están tomando hoy en día. Entonces, por ejemplo, si los diseñadores o los legisladores frenan
la siguiente ronda de recortes fiscales el año que viene tendrían un adicional 2.6 mil millones en el presupuesto del próximo año fiscal. Eso sería suficiente para aumentar el salario de los maestros un 11%. Duplicaría también la inversión estatal en salud mental, abuso de sustancias y discapacidades y servicios para discapacidades, y habría cuidado infantil por subsidio para más de 80 y tantos mil niños. Esto sería muy significativo y en algunos casos transformacional para las personas y las comunidades que hacen que nuestro estado sea lo que es. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre las específicas de la enmienda al impuesto sobre la renta. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que esta enmienda haría realmente? Esta enmienda haría que 3.5% sería lo, fijaría en 3.5 el tipo máximo de impuesto sobre la renta para personas físicas y empresas. Específicamente, los votantes se les va a pedir que voten a favor o en contra de una enmienda constitucional para mantener el tipo de impuestos que no se pueda aumentar más de 3.5%. Entonces, Carolina del Norte ya tiene un límite de impuestos en la Constitución estatal de 7%, pero como vimos anteriormente, los tipos de impuestos para individuos y corporaciones ya están mucho más bajo que ese 7% del límite. ¿Se acuerdan que los impuestos sobre las ganancias corporativas solo es 2%? Entonces, este nuevo límite más bajo de 3.5% no cambiaría los tipos de impuestos actuales, pero lo que sí haría es que fijaría a Carolina del Norte dentro de las decisiones dañinas que se están tomando hoy y bloquearía a votantes futuros y legisladores futuros de poder hacer diferentes decisiones o tomar diferentes decisiones. Específicamente, este límite más bajo de impuestos fijaría los beneficios para los más ricos y las corporaciones que ganan más dinero a través de un código de impuestos al revés. ¿Y qué queremos decir con al revés en Carolina del Norte? Es que las viviendas más ricas en nuestro estado ya pagan lo menos de sus ingresos, de porcentaje de sus impuestos en impuestos locales y del estado cada año. Entonces, esta tabla divide los diferentes niveles de ingresos y muestra el porcentaje de esos ingresos que pagan las familias sobre sus ganancias cada año. Entonces, las viviendas más ricas que tienen ingresos de como 700,000 dólares al año pagan 6% de sus ingresos a los impuestos locales y estatales. Entonces, y mientras tanto, las personas que ganan menos, 20% de las viviendas en Carolina del Norte que tienen un ingreso de menos de más o menos 22,000 dólares al año, están pagando más de 10% de esos ingresos en impuestos estatales y locales cada año, lo cual es un porcentaje muy grande cuando cada dólar se necesita para cumplir con las necesidades básicas. Esta estructura al revés se vuelve peor con el tiempo mientras el Estado continúa reduciendo los tipos de impuestos y tiene que contar más con otros impuestos que golpean a las personas de menos ingresos más duro. Entonces, lo que esta enmienda haría es que no impediría que los legisladores aprueben políticas fiscales que pueden arreglar estos códigos de impuestos y hacer que las corporaciones y los millonarios paguen lo que deben pagar. Entonces, como vimos, este acto en la primavera de niños sobre corporaciones con un 5%, el esfuerzo de Millonarios Patrióticos de tener un 7% de impuestos de ingresos de más de 1 millón de dólares. Esas tasas de 5% y 7% serían más que esta nueva límite, entonces no se permitirían. Esos son los tipos de esfuerzos que esta enmienda bloquearía. Y sabemos por experiencia en Carolina del Norte y en otros estados, como vamos a ver, que cuando un estado no o está bloqueado de usar adecuadamente los impuestos para aumentar el presupuesto de ese estado, tiene que contar con los impuestos sobre las ventas, sobre
las multas y las cuotas para cubrir sus costos, porque cuando desaparecen los impuestos sobre sobre la renta, sobre los ingresos, desaparecen, tienen que ser financiados y el Estado trata de regresar a estas fuentes más regresivas que golpean a las viviendas de menos ingresos más duro. Entonces sabemos que cuando los votantes están yendo a las urnas este año, van a estar muy preocupados sobre el costo tan alto de la vivienda y a lo mejor están confundidos del impacto de esta enmienda, pensando que va a mantener esos costos más bajos. Entonces es muy importante en nuestros esfuerzos juntos para educar a nuestras comunidades que el límite de impuestos sobre las ganancias no van a hacer que los costos sean más bajos y de hecho va a tener el impacto opuesto. Sabemos de otros estados de nuevo que tienen pocas o nada de impuestos sobre las ganancias, tienden a tener más ventas sobre impuestos sobre las rentas y más impuestos sobre las propiedades. Entonces, todos esos eh, que están sacando sus ganancias que golpean a las personas de menos ingresos más duro. En Carolina del Norte ya tenemos la experiencia vivida de saber que cuando los impuestos son más bajos, los costos cambian y se le pasan a las familias. Entonces, de nuevo, estamos viendo más colegiaturas en los sistemas universitarios. El aumento en promedio fue $125 al año. Hemos visto nuevas multas sobre los ferries en los Outer Banks, en las playas que antes eran gratuitos. El pase para transporte público va a costar $150 al año y hemos visto premios más altas para los seguros de salud, para los planes estatales. El estimado es que esos aumentos para las familias van a ser un adicional 345 a $500 al año. Entonces pueden comparar algunos de estos aumentos de costo para esa reducción de $170 que mencionamos anteriormente, que va a ser para la mayoría de las viviendas, y pueden ver cómo eh, eh, esos costos se les van a cargar a las familias. También hay costos más indirectos que suceden cuando los servicios públicos no tienen suficiente financiación. Entonces podemos pensar en cuando los choferes de autobuses escolares no se les paga y hay dificultad reclutando choferes de autobús en su comunidad. Entonces a lo mejor ya no llega el autobús y tienes que pagar más para la gasolina para tu carro para llevar a tu hijo a la escuela. Al igual, si tu escuela está teniendo dificultades reclutando y teniendo maestros y su hijo tiene un sustituto desde hace mucho tiempo en lugar de un maestro permanente, a lo mejor sientes presión para encontrar un tutor privado y pagar cuotas para ayudar a tu hijo a estar al día si es que les está costando trabajo. A la vez, si nuestra oficina de vehículos no tiene financiamiento, entonces toma más tiempo. Ir a hacer las transacciones y vas a tener que no ir al trabajo para poder ir a sacar tu licencia. De nuevo, estos son ejemplos de costos directos y más indirectos que se les pasan a las familias cuando se reducen los impuestos sobre las ganancias o la renta. Claro que sabemos que un límite a los impuestos va a hacer que sea más difícil que el Estado proporcione servicios públicos adecuados. Específicamente, este límite bloquearía 14.000 millones de dólares en ingresos progresistas en Carolina del Norte y 10.000 millones de esto iría al 20% más rico de las viviendas. En otras palabras, reduciendo el límite de 100 a 3,5%, esos 14 billones es la cantidad total de posible dinero público que se bloquea y 10 billones de esos 14.000 millones se retiene para el 20% más rico. Entonces, 70% se va al 20% más rico. Como ya hemos visto los impactos de la falta de financiamiento en Carolina del Norte y podemos pensar en las necesidades continuas que van a no lograrse cuando no podemos tener suficientes ingresos. Entonces, menos dinero para las escuelas, para el cuidado infantil, menos para la infraestructura, que entonces hace que sean peores condiciones y no se puedan mantener y que el cuidado de salud no esté disponible, como por ejemplo en hospitales rurales no van a poder seguir abiertos porque el Estado no puede proporcionar el apoyo para hacer que el cuidado de salud sea accesible en cada esquina del Estado.
También sabemos que ya es una preocupación cuando pensamos en las necesidades actuales de financiamiento de Carolina del Norte y se vuelve aún más preocupante cuando pensamos en nuestras futuras necesidades posibles para financiamiento adecuado, dado el nivel tan alto de incertidumbre en la que estamos viviendo ahora. No sabemos cuándo va a suceder el siguiente desastre natural, pero sí sabemos que el oeste y el este de Carolina del Norte le sigue costando trabajo responder al daño del huracán años después. También no sabemos el impacto que la inteligencia artificial va a tener contra los mercados de trabajo, pero hay posibilidad de desplazamiento y pérdida de trabajo y efectos en toda nuestra economía. No sabemos si el gobierno federal va a continuar financiando cosas que tradicionalmente han financiado, pero de nuevo sabemos que los hospitales rurales ya están sufriendo en la fase de estos recortes de financiamiento y tienen que pedir ayuda del Estado. También sabemos de experiencia pasada con recesiones en Carolina del Norte y en respuesta a una variedad de crisis que temporalmente aumentar los impuestos sobre las ganancias de los ricos durante una crisis puede ayudar a contener esa crisis, reducir su duración y proteger los servicios públicos como la educación pública del kinder a 12º grado. Pero esta enmienda no le ataría las manos a los legisladores y no daría las herramientas de cómo responder adecuadamente a las necesidades de sus constituyentes. eh, a- y no les van a poder pedir a los ricos que paguen la parte que les corresponde. Finalmente, mientras hacemos esta transición a hablar sobre la enmienda del impuesto sobre la propiedad, podemos repetir que las decisiones de políticas a nivel estatal, especialmente sobre los ingresos sobre la renta, tienen efectos a nivel local y este límite de impuestos aumentaría las presiones en el gobierno local que ya están bajo presión financiera. Un tercio de los condados de Carolina del Norte, que son más rurales, cuentan con las granjas o fondos estatales para más de 15% de su presupuesto anual. Entonces, estos son los condados que se golpean más duro cuando los legisladores no pueden ajustar los impuestos sobre la renta y cumplir con las necesidades de financiamiento. Cuando están enfrentando poco apoyo estatal, estos gobiernos locales, como vamos a ver, tienen menos opciones de ingresos de entrada y van a tener aún menos opciones si el límite sobre el impuesto sobre la propiedad entra en vigor. Entonces, para hablar más sobre esta enmienda al impuesto sobre la propiedad, le voy a pasar la palabra a Alexandra. Muchas gracias, Sally. Gracias a todos los que están agregando sus preguntas a la caja de preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse en libertad de hacer eso. Vamos a responder todas las que podamos. Escribiendo respuestas, también tenemos tiempo apartado para responder esas preguntas en vivo. Entonces, gracias de nuevo por compartir sus preguntas. Esperemos llegar a tantas como sea posible. Como mencionó Sally, yo estoy aquí para hablar sobre la enmienda al impuesto sobre la propiedad y cómo la enmienda del impuesto sobre la renta. Van a ver que esta enmienda no va a dar ayuda significativa a las personas que están luchando con el costo que va aumentando de la de vivienda. Entonces va a llevar a más cuotas y recortes de servicios a nivel local y también daría eh, recortes para los edificios comerciales que no lo necesitan y harían muy poquito para los propietarios de hogares que sí necesitan ayuda ahora. Siguiente. Pues antes de comenzar, quiero dar un poquito de historia sobre el impuesto sobre la propiedad. Entonces, el impuesto sobre la propiedad es la mayor fuente de ingresos para los condados y las ciudades de Carolina del Norte. Esta tabla les muestra que cuando ves a todos los ingresos de los condados en Carolina del Norte, 42% vino del impuesto sobre la propiedad en el 2025. Diferente que los gobiernos estatales y federales, los condados en Carolina del Norte no se les permite recopilar impuestos sobre los ingresos, entonces se limitan a impuestos sobre las propiedades, impuestos sobre las ventas, cuotas y dependen de dinero del gobierno estatal y federal para desarrollar sus presupuestos. Los impuestos sobre la propiedad es muy importante porque es predecible, está basado en los valores de las propiedades en las comunidades locales. Los líderes elegidos locales pueden predecir cuántos impuestos sobre la propiedad se van a recopilar en un año. Como hemos visto ya, el financiamiento estatal no ha estado al día con las necesidades en las comunidades y eso le pone más presión a los gobiernos locales
para ver su fuente de ingreso más importante, el impuesto sobre la propiedad, para financiar la educación de kinder a 12º grado y otras responsabilidades que no han sido financiadas y han sido olvidadas por el Estado. Los líderes locales están atorados porque los aumentos de impuestos sobre la propiedad no pueden nada más enfocarse a las corporaciones o a los ricos de la manera en la que el aumento de impuestos sobre la renta sí se puede. Se tiene que aplicar uniformemente en todas las propiedades sin importar si la persona que vive ahí puede pagarlo o no. Entonces, cuando el financiamiento estatal no tiene suficiente por los recortes a los que favorecen a los ricos, tienen que elegir entre los servicios como la educación pública o aumentar los impuestos sobre la propiedad de una manera que puede ser difícil para los residentes. Siguiente. Antes estábamos viendo los datos estatales. Este mapa sí está viendo los condados individuales y una cosa que puedes ver en esta imagen es que los impuestos es una parte significativa de los presupuestos, por lo menos la mitad en muchos condados en el estado. Pero el rango es de un poco de 30% a un alto de 75% en el condado de Wake. Algo que bueno notar cuando ves estas diapositivas en la parte inferior de abajo, había preguntas sobre datos locales. Puedes ver sobre el enlace de la fuente y eso les va a llevar una información sobre su propio condado en cuanto al compartir presupuestos del condado que viene de la propiedad, de los impuestos sobre la propiedad. Siguiente. Entonces, hablemos un poquito más sobre qué es lo que hace que los impuestos sobre la propiedad suban tan rápido. Esto es importante porque sabemos que los impuestos sobre las propiedades son importantes, pero queremos asegurarnos que las personas puedan pagar y quedarse en sus casas. Estos son el resultado del tipo de impuestos que eligen los legisladores y el valor de la propiedad, que se supone que es el valor del mercado o la cantidad de dinero por la cual podrías vender tu propiedad. En Carolina del Norte hemos visto aumentos muy rápidos en los valores de las viviendas y esto está en parte impulsado por una falta de vivienda comparado a la demanda. En otras palabras, no hay suficientes viviendas que se están construyendo para el número de personas que quieren comprar hogares. Entonces, las viviendas que sí están disponibles se está volviendo muy, muy valiosa. También es el caso que muchos condados conducen su evaluación de propiedad muy poco frecuentemente. Entonces, a lo mejor solo lo evalúan o estiman el valor de las propiedades una vez cada 8 años. Entonces, si los valores de las viviendas están creciendo, los propietarios pueden ver aumentos muy grandes después de estas evaluaciones. Finalmente, es importante saber que los investigadores han visto que los desarrollos, las propiedades comerciales o complejos inmobiliarios muy grandes no se les da el valor real que tienen. Y también a veces reciben exenciones de impuestos sobre la propiedad. Y cuando eso sucede y esos propietarios de estas propiedades no están pagando lo que les corresponde, pone más presión a otras personas que pagan y aumenta la cuenta final. Entonces hay opciones de políticas disponibles para los líderes estatales para enfrentar cada una de estas cuestiones ahora, pero la enmienda al impuesto sobre la propiedad que se va a poner en noviembre en la papeleta no lidia con estas causas de aumentos tan rápido en los impuestos sobre la propiedad. Siguiente. La enmienda tampoco mejoraría los programas de ayuda existentes. Ahorita Carolina del Norte tiene 3 programas que desafortunadamente no están bien diseñados para alcanzar a las personas que están enfrentando proyectos de ley y el Estado no se está comprometiendo a financiarlo de una manera que se asegure que sea una fuente valiosa de apoyo para las viviendas que están enfrentando impuestos más altos. Este programa de reducción de impuestos sobre la propiedad son para la exención fiscal por vivienda habitada de personas mayores o con discapacidad, la exención fiscal a los veteranos con discapacidad, el programa Circuit Breaker. No vamos a entrar en muchos detalles a esto en este webinario. La elegibilidad de estos programas es muy limitado. Básicamente solo está disponible a las personas que tienen más de 65 años o tienen una discapacidad permanente.
muchas personas que necesitan asistencia no pueden acceder a estos programas. Y el programa Circuit Breaker en particular es uno que los legisladores podrían financiar y agregar mejoras, podrían bajar el límite de edad, ajustar el límite de ingresos y asegurar que una ayuda inmediata comenzara si es que los impuestos excedan a una cierta cantidad. Ahora el programa Circuit Breaker simplemente no hace esto, pospone que los impuestos se paguen más tarde con intereses y claro, eso no es muy llamativo para las personas que les está costando que están luchando por pagar los costos más altos. También hemos oído de las personas que hay un poco de confusión de si la enmienda es lo mismo a la moratoria del impuesto que ha estado en las noticias recientemente y no es lo mismo. La moratoria es una ley estatal que ya está aprobada, que se aplica a 9 condados y significa que estos condados no se les permite utilizar el último y más correcto estimado de valor de propiedades en sus condados para sus políticas de impuestos sobre la propiedad. En su lugar, tienen que utilizar estimados viejos este año y en muchos casos, como vemos aquí con el condado de Buncombe, las ciudades y los condados tuvieron que aumentar las tasas de impuestos para equilibrar sus presupuestos y compensar por los ingresos que hubieran perdido utilizando estos valores de propiedad caducados. Muy bien, entonces vamos a entrar en qué exactamente es la enmienda y qué es lo que dice. Los votantes se les va a pedir que voten a favor o en contra de una enmienda constitucional que requeriría límites a los aumentos del impuesto sobre la propiedad por los gobiernos locales. Esto es muy vago. No es nada claro cuál sería el límite específico y si esa enmienda se aprueba por los votantes, entonces regresaría a los legisladores estatales para que decidan cuáles son los detalles de la política y cuál sería realmente el límite. Lo que sí sabemos es que más probablemente sería que los legisladores estatales adoptarían algo que se llama un límite o un tope máximo. Usted pone un tope máximo al años, el crecimiento y las colecciones de impuestos sobre las propiedades. Siguiente. Entonces, ¿qué hace y qué no hace? Un límite al gravamen, un límite al gravamen establece en la práctica un tope a la cantidad total de ingresos provenientes de los impuestos sobre las propiedad que un gobierno local puede recaudar. Una vez más, no sabemos cuál sería el límite exacto que elegirían los legisladores y los votantes aprueban esta enmienda, pero supongamos que aprueben un límite del 2.5%. Esto significa que la recaudación total del impuesto sobre la propiedad solo puede aumentar un 2.5 con respecto al año anterior, sin contar las nuevas construcciones que se hayan realizado en el condado. Por ejemplo, si el año pasado un condado recaudó 1,000 o 1 millón de las propiedades existentes, este año no podría recaudar más de 1,025,000 de esas mismas propiedades. ¿Cómo se vería esto para las autoridades locales en la práctica? Como dice esta caricatura que tenemos aquí, los legisladores estatales están ordenando un nuevo ingreso proveniente de los impuestos sobre la propiedad. Solo puedan aumentar un poquito este año, pero al mismo tiempo acaban de trasladarnos todos estos nuevos costos. En otras palabras, bajo un límite los legisladores estatales registrarían a las autoridades locales electas a un pequeño aumento en los ingresos que muy probablemente no sería suficiente para cubrir el aumento de los costos de condado debido a la inflación, la falta crónica de financiamiento estatal para la educación pública y otras propiedades. Y tres, los nuevos mandatos sin para cubrir el aumento de los costos y el financiamiento proveniente de los gobiernos federales y estatales. Un ejemplo de estos mandatos sin financiamiento es que ahora el Estado exigiría que los condados absorban el aumento de los costos de SNAP, el Programa Federal de Asistencia Sanitaria
al cual el Congreso recientemente ha aplicado recortes profundos. Por lo tanto, el límite se aplica a nivel de candados, a diferencia de programas de límite vinculados a los ingresos que víamos anteriormente. Un límite de gravamen no establece un tope a los impuestos sobre la propiedad de una persona en particular. Su factura aún no podría aumentar considerablemente el resultado insequible en relación con sus ingresos debido a factores fuera de su control de manipulación. Próxima diapositiva. Los impuestos sobre la propiedad se utiliza para financiar servicios públicos locales básicos que crean condiciones seguras y saludables para la vida de las personas, y precisamente esos servicios los que estarán en riesgo cuando las autoridades locales no puedan recaudar los fondos necesarios para cubrir su gasto. Por ejemplo, un límite de gravamen pone en riesgo la capacidad de mantener los servicios de emergencia y de seguridad pública, así como dar mantenimiento a los edificios de las escuelas públicas, las calles, las banquetas y el alumbrado público. Los impuestos sobre la propiedad también financian completamente salarios para el personal docente. Próxima diapositiva. Lo que quiero hacer es crear una idea. Lo que este ejemplo nos enseña es que es esto es la verdad que no se está viendo una buena relación entre esto. Cuando se corta o se recorta este ejemplo, esto es gracias a nuestros amigos del hábitat. Si consideras, consideramos este primer hogar tiene ingreso de 40,000 y una factura de impuestos sobre la propiedad de 8,000. Bajo los programas actuales del Estado no reciben ningún alivio. Con un límite al gravamen, su factura podría reducirse en aproximadamente $300. Sin embargo, con una extensión para la vivienda principal o un programa de circuit breaker, financiado por el Estado, podría recibir una reducción de entre 4,000 y 6,000 en su factura. Esos programas financiados por el Estado podrían dirigir ese alivio hacia quienes realmente lo necesitan. En cambio, un límite de gravamen ofrecería muy poco alivio a esas personas adultas mayores que tienen estas propiedades y estas viviendas. Próxima diapositiva, por favor. Este es otro ejemplo que podemos compartir. Y este es un ejemplo de una persona mayor con una propiedad de vivienda con ingreso de 50,000 y una factura anual de impuestos sobre la propiedad de 2,200. Aquí vemos que se puede esperar que el límite de gravamen reduzca en $175 el aumento de la factura del impuesto sobre la propiedad, mientras que una medida de alivio focalizado del impuesto sobre la propiedad reduciría la factura a la mitad. También vemos que este ejemplo, un punto muy importante sobre las propiedades comerciales y los complejos de apartamentos de lujo en edificios de gran altura, se podría ver 50,000, 55,000 o 125,000 en impuestos sobre la propiedad en reducción. Por supuesto, eso también representa una pérdida de ingresos para el condado, el ingreso que son muy necesarios para financiar costos y la educación pública en el estado de traslado del nivel local. Entonces, estas inequidades, el estado donde se implementan límites al impuesto perdía, los gobiernos locales han creado albaceas comunitarias considerando recortes profundos a servicios de emergencia, reducido horarios y personal de bibliotecas y mucho más. Los límites fiscales llevan a los gobiernos locales, dependen más de los fondos estatales inestables, pero casi 15 años de recortes al impuesto sobre la renta de Carolina del Norte significa que el estado tiene sus propios crisis de ingresos. Las localidades tendrán pocas opciones, aparte de recordar servicios o aumentar cuotas y multas
con impactos más fuertes en residentes de menores ingresos. En cambio, los legisladores podrían financiar un alivio más equitativo del impuesto. Ahora, solamente quiero hablar un poco, cubierto muchos materiales y a continuación pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Para recapitular, vimos que más de 10 años de recortes al impuesto sobre la renta y han trasladado que 10 años. Lo que vamos a hablar ahorita sobre lo que estamos hablando sobre el webinario. Para recapitular, veamos que más de 10 años de recortes en impuestos a la renta ya se han trasladado costos más altos a los condados y a las familias. Vimos como la enmienda sobre el impuesto sobre la renta consolidera o consolidaría esos recortes fiscales para las corporaciones y las personas ricas mientras mantiene a nuestras comunidades con recursos insuficientes. También vimos que las enmiendas sobre los impuestos a la propiedad no ofrece un alivio significativo a las familias que enfrentan dificultades para los costos de la vivienda, sin que probablemente dará lugar a nuevas cuotas, recursos de los servicios locales. Voy a pasar esto, en este momento voy a pasar con Dani. Hola, soy Dani Hofer, trabajo aquí en el Budget and Tax Center y aquí estoy para poder contestar todas las preguntas. A lo mejor no podremos llegar a todas las preguntas y vamos a empezar a contestar mientras esta presentación se inicia. Hay muchas preguntas que podemos eliminar, Alexandra. eh, por, Simplemente podríamos hablar un poco sobre los argumentos para y en contra de la enmienda. Sí. Veo muchas preguntas similares hacia cuáles son las justificaciones de la enmienda. Y otra vez, estas enmiendas se crean una ideología que dice cortando los impuestos para la gente rica y las grandes corporaciones puede generar más crecimiento económico y más trabajo y que habrá más dinero en las bolsas de la gente. Esperamos que esta presentación habla más sobre el último punto, donde las personas aquí en Carolina del Norte, cuando se les baja, no se les está dando más dinero en su bolsillo y tienen que pagar más para poder llevar a sus niños a la escuela, para poder encontrar cuidado infantil más barato o estar rentando o comprando casa cerca de sus oficinas. Los costos han aumentado, la gente no está obteniendo estos cortes de impuestos y las personas que sí lo están haciendo son personas con muy alta, eh, corporaciones de fuera del estado y gente muy rica. El otro punto que muchas veces se utiliza es que estos impuestos, estos cortes en impuestos crean o generan nuevo trabajo y más productividad. Sabemos que en Carolina del Norte y su economía depende de la gente y eso es lo que está trabajando, toda la gente que está trabajando todos los días, yendo al trabajo para tener este dinero extra para las personas, para las compañías y también para los negocios pequeñitos y los negocios, que son realmente los que están ofreciendo más trabajo a la gente. Sabemos que estas son las personas que son los que están aumentando, más producción de trabajo. Cuando vemos aquí en Carolina del Norte y su crecimiento de trabajo y la productividad a comparación de diferentes estados, que están alrededor de Carolina del Norte, Hemos estado hemos estado, en línea con y bueno, no, la verdad no se empareja con los otros estados que nos rodean, y es algo que es importante que la justificación para estos cortes en los impuestos y estos ratios de impuestos
son causados por una mala información y mal impacto en las comunidades. Cuando sabemos que cuando uno se enfoca en la educación, calidad de la vida, infraestructura, podemos tener una economía más grande, mejor, en donde todos pueden participar. Perfecto. Las preguntas siguen y siguen, y eso es una pregunta muy importante que podemos hablar más en detalle. Y a lo mejor con el correo electrónico que les vamos a mandar, a lo mejor lo puedan tener más información de eso, y podemos haberlo contestado. Pero la estructura, eso de el trickle down economics, ¿cómo empezó esto en nuestro estado? Esto se ha acelerado por la idea del trickle down economics, pero eso inició mucho antes de eso. La idea era proteger los bienes de las personas blancas, de los landowners, y particularmente todas las personas blancas que eran dueños de cosas en sur. Y esto se hizo para proteger a las personas con mucho dinero. La línea de tiempo realmente habla sobre lo que está pasando en Carolina del Norte, y especialmente en el país, y tenemos que considerar que esta tendencia de no financiar eh, el, lo público es una raíz muy, muy, muy importante en nuestra historia. Y cuando se hace un cambio y cuando sí se ha dado beneficios para la gente, se ha visto una, un beneficio a las comunidades a través del Estado y también a través del país. Creo que eso ya lo contestamos y se preguntó anteriormente, pero una persona preguntó estos servicios que se cortaron a nuestros servicios locales. Tenemos esperanza de que entonces lo que es el ratio hay que irretear que para toda la gente aquí, que podrías hablar un poquito más de esto antes de empezar con la próxima pregunta. ¿Quieres que lo diga, Sally, o que lo que estamos esperando con los límites de la propiedad, income tax, que vamos a tener opciones muy limitadas con respecto a la ganancia? Es muy probable que se corten los servicios a nivel estatal, y que estos dinero va a ser limitado a sales tax, y lo que sabemos sobre el sales tax y fees tiene más dinero en el dinero de las personas que tienen casas con un promedio central o mínimo, más allá que los que tienen unos pagos o un ingreso mayor con respecto a los pagos estatales y locales. Gracias, Alexandra. Y ya habíamos hablado un poco sobre la justificación y racionalidad y las ideas de por qué eh, hemos hablado sobre la enmienda constitucional, pero esto es particularmente interesante. ¿Qué es la idea de por qué se cortan, por qué hay una diferencia entre hacer los cortes para los impuestos y las personas que están sufriendo? Por favor, lo que quería decir es que el esfuerzo de entender que sí son impuestos que se cortan para la gente rica y las corporaciones. Cuando se escucha en Carolina del Norte, usualmente solamente reportan este ratio se está minimizando, y no proveen este corte específico que lo vimos en esas diapositivas. Y una de las batallas es darles esta información y que lo vean a la comunidad, y que vean los números específicos para que tengan más idea. Y lo que tratan de hacer es evitar que el público se, se entere. No sé, Alexandra, si tienes algo más. Gracias, Sally. Hemos visto esto sobre Duke Energy, y es verdad que es de propiedad de tierras más grande.
¿Y por qué nos aumentan los costos? Yo vi dos preguntas sobre Duke Energy y seguramente podemos mandar información sobre los detalles de las corporaciones que pueden beneficiar desproporcionadamente sobre bajos impuestos, pero sabemos que Duke Energy es uno de los más grandes de Carolina del Norte y va a tener beneficios significativos a cuestión con estos impuestos bajos. eh, Y en Carolina del Norte, al eliminar el income tax, va a beneficiar de manera impresionante a organizaciones como este. Algo que es importante, que los costos no se desaparecen cuando se cortan los impuestos, solo los costos están cambiando, ¿no? Entonces, si las corporaciones no están pagando sus costos reales, y están ganando bastante dinero por el aumento de las utilidades en las casas van a pagar más, cada casa individualmente va a pagar más. Algo increíblemente importante que es, y esto todo se conecta y podemos hablar como quién paga más impuestos y qué tan importante es y cómo podemos. Últimamente es importante saber quién va a pagar y quién va a balancear esos pagos alrededor de todas las personas cuando las organizaciones grandes tienen menos impuestos. Y podemos empezar a dar más información. Maravilloso. Tenemos dos preguntas otra vez que preguntan lo mismo y una pregunta, todo eso es muy importante y es mucho para poder hablar con la gente y votar para ello. ¿Tienen alguna sugerencia de cómo comunicarnos cómo comunicar esta información a nuestras comunidades? Vamos a hablar más sobre esto, sobre las herramientas que vamos a compartir y lo que queremos decir básicamente va a ser conversaciones sobre las prioridades de las comunidades y la inversión que quieran ver en sus comunidades y con los servicios y los programas que dependen adecuadamente con los costos y las realidades que si no estamos financiando esto con el impuesto de propiedad, vamos a ver cómo se va a ver los cortes de los servicios y nos quita la oportunidad de tener buena calidad de vida. Mientras más locales sean estas conversaciones de que nos afectan a las comunidades, a nuestras familias, las experiencias de nuestras familias, tendremos más clara el impacto directo que va a haber. Y también hay que notar que es importante el ver esta última década de 10%, de 10 años. No hemos visto que la vida ha estado mejor para mucha gente. Es más, 80% de las personas han dicho que no han visto ningún beneficio de los cortes de estos impuestos en la última década. Así que la gente sabe por sus propias experiencias que la vida no ha mejorado con esto de los impuestos bajos para los grandes, para los ricos y las grandes corporaciones. Perfecto. Tenemos muchísimas preguntas. Definitivamente no vamos a poder contestar en el próximo minuto. Voy a hablar con dos, en estos próximos 2 minutos. La próxima pregunta era sobre los límites y eso lo voy a juntar. Parte de la pregunta, ¿quién tiene estos límites o qué estados tienen estos límites? Hay una definición específica. Hay mucha gente que tiene diferentes experiencias con las definiciones y cómo sería mejor definirlo. Yo lo que diría es, podría hablar un poco más sobre este tema y darle una lista completa. Y sí hay a través de la país, en California, en Massachusetts, hay, hay límites de levy y y lo que hacen es ver la colección total de los impuestos
y cómo puede llegar a crecer año tras año. Y hay otros diseños que son caps con límites a la propiedad, a los impuestos de propiedad, que también se pueden utilizar de manera, se pueden utilizar igual que lo otro, como el levy limit, pero otra vez puedo compartir más detalles y los estados que tienen levy limits y los límites de, de los impuestos de propiedad. Podemos contestar, Dani, la pregunta eh, que, que creo que mucha gente quiere hablar sobre, ¿hay una manera de parar estas enmiendas? Sí, me encantaría, me encantaría. Angela está preguntando si cómo hay una manera de podemos combatirlas. No hemos visto encuestas en estos momentos. Lo que sí vimos es una encuesta sobre la preocupación de la gente con los impuestos y los cortes de impuestos. Y lo podemos compartir en las notas próximas que les enviaremos. Pero la gente está muy opuesta a la eliminación del corte de los impuestos y de la eliminación de ese impuesto y lo que va a poder causar con lo que está pasando con las escuelas públicas, en la salud pública, en el Estado. Creo que la manera o el camino para poder decir que son dañinos estas enmiendas es hablar con nuestras redes, comunicarles y decirles cuáles son los problemas y qué es lo que está causando todas estas enmiendas. Y mi manera es educación y conexión a todas las experiencias personales del día a día de las personas. Cuando las personas entienden quién benefician de estos impuestos y los límites de propiedad, se van a preocupar enormemente, se van a dar cuenta que eso es inaudito y que no van a tener las necesidades que van a necesitar y nada más se va a poder ayudar a las corporaciones y a la gente rica. Así que el camino es definitivamente donde la mayor información posible se tiene que sacar a nuestras redes, a nuestras comunidades, conectar con los líderes de todas partes de las comunidades y que el Estado necesita trabajar para uno y que todos aquí en Carolina del Norte este, realmente necesitan tenerlos para poder utilizarlos y tener beneficios. Hemos acabado con esta parte de preguntas y respuestas. Y esperemos que ustedes estén sintiéndose con mucha energía, tanta energía como yo, para poder hablar con sus redes. Y definitivamente vamos a contestarles todas las preguntas que no hemos podido contestarles aquí en un correo electrónico. Y suena bien y vamos a pasar a nuestros próximos pasos. Muy bien. ¿Me puedan pasar la próxima diapositiva, por favor? Ok, entonces hay maneras que podemos participar y vamos a hablar un poquito de esto y se va a incluir en el correo electrónico. Primero es checar nuestro análisis, consultar los análisis publicados de BTC para aprender más. Es como una pequeña herramienta para que ustedes puedan utilizar esta información para ustedes y eso se lo vamos a enviar. También vamos a estar, tenemos muchos, eh, queremos 7,000 personas en Carolina del Norte, queremos mandarles textos para que podamos escuchar de ellos cómo se sienten con estas enmiendas, cuáles son los mensajes que se les está impregnando, qué es lo más importante
para ellos. Y si somos un equipo, pero si ustedes gustan mandar estos mensajes, es muy fácil y es muy divertido. También pueden mandar correos electrónicos para poder tener una presentación en persona. Eso va a depender de, somos un grupo pequeñito y porque tenemos una capacidad pequeña, nos pueden mandar un correo electrónico y de cómo educar a nuestras comunidades y a sus redes. Alguien que pueda, que esté en el chat, pueda enviar el correo electrónico para estos dos, sería maravilloso. Y también se los vamos a mandar en el correo electrónico. Y finalmente, queremos también que ustedes participen en conectarse con nosotros alrededor de la enmienda y registrarse en Empower. Pueden contactar con personas en tiempo real, como dice Alexandra, a nivel local es donde tenemos que pensarlo para estas enmiendas y ser personal y hablar con nuestras amistades y nuestros amigos. Y esa es la única manera como vamos a poder salir adelante. Se lo voy a pasar con Victoria para que dé un poquito más de información de cómo registrarse para Empower. Gracias, Dani. Muy bien. Entonces, si nos podemos ir a la próxima diapositiva, les voy a contar un poco sobre lo que es Empower, cómo nos podemos comunicar a nuestros amigos, familia, personas cerca de nuestras casas, cómo podemos eh, hablar con gente de la comunidad sobre las enmiendas. Entonces, Empower es una aplicación que se puede tener en el teléfono, creo que también se puede utilizar en la computadora, pero yo tengo este más familiar el del teléfono. Y esto es para ayudar y educar a los votantes a través de Carolina del Norte. Entonces pueden bajar esta aplicación con este link donde lo pueden ver, donde está el código QR y se añadirán a nuestra organización con respecto por Empower, van a recibir una notificación donde hay próximos pasos y hay vocaciones donde puedan ir y se va a crear como con contactos de tu teléfono, se va a enviar información, materiales para sus mensajes de texto, les vamos a enviar preguntas para darles a su gente, materiales para que se puedan educar desde su casa. Así que si podamos hablar sobre, digo, si podemos pasar a la próxima diapositiva, paso a paso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con este link se van a ir a este link y van a bajar la aplicación. Utilicen este link, no se vayan a la tienda de su teléfono, sino utilicen este link. Cuando hagan eso, van a ver esta pantallita, van a crear una cuenta con su número de teléfono. Yo les recomiendo que utilice su nombre de teléfono porque va a ser utilizado en su teléfono. Y ahí es donde van a querer obtener las notificaciones de nosotros, los próximos pasos, etcétera. Entonces, cuando ya tienen esta cuenta, por favor, la próxima diapositiva, van a ver una página de bienvenida donde van a ver donde dice Welcome to NC Budget and Tax Center on Empower. Y ahí lo van a leer, van a ver la razón por la cual estamos usando Empower. Le piquen continuar y después van a asegurarse de tener las notificaciones prendidas. Ahí es donde se va a notificar que tienen que tener el acceso para su aplicación o cuando una notificación. Cuando acepten las notificaciones, van a ver la pantalla y se va a ver como la imagen de aquí a la derecha. Van a ir y navegar a donde dice lista personal y ahí es donde vas a añadir a tus primeros 5 contactos y completar su primera tarea, que es leer en la página,
es enviar esta página a 5 personas. Esto lo dije bastante rápido y sé que esto va a tardar un poquito más de lo que es la explicación. Y voy a mandar en el correo electrónico un video pequeñito de mi pantalla, navegando esta aplicación, cómo ir desde de la casa, del home, hasta llegar a los contactos y añadirlos. Si tienes alguna duda o pregunta sobre Empower, por favor acércate a mí, Victoria, en cbudget.org, o a a mi cotrabajadora, Celine, que vamos a estar trabajando con este programa para TBC. Y esto lo que tengo para ustedes. Y después esto se lo vamos a compartir a todas las personas a través de Carolina del Norte. Por favor, también envíennos la retroalimentación sobre este webinario, y aquí les vamos a dar también este link en el correo electrónico. Esta retroalimentación nos ayuda a mejorar y cómo poder preparar mejor información posible para ustedes. No sé, no quiero cerrar de manera. Creo que vamos a ir de regreso con Alexandra. Perfecto, esto ha sido perfecto, Victoria. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta presentación. Definitivamente queremos darles más y más información. Hay muchas preguntas que tenemos que contestarles y mucha información que estamos tratando de trabajar para darles una información local del impacto que va a tener estas enmiendas. Les agradecemos mucho que ha tomado este tiempo para estar con nosotros. Por favor, ahora acérquense a nosotros, contáctenos y definitivamente les estaremos ofreciendo ese webinario, esta grabación. Muchísimas gracias por estar aquí y estamos en contacto. Hasta luego.